Estoy viendo la portada de Parejas Mejores, la guía definitiva para construir una relación de pareja fuerte, sana y duradera, más allá de la adversidad y los cambios. Y me llama la atención que en la plataforma de Penguin Random, que es la editorial, donde ustedes pueden encontrar todo el currículum, toda la historia de Alicia González, que nació en Tarragona en el 94, nos comparte de manera muy generosa su segundo libro. El primero fue Amigos Mejores. Me gustaría empezar este intro con un párrafo de la parte de la introducción que me pareció cautivado. Hija, no corras, que la vida es muy larga. Solía repetirme mi madre durante la adolescencia cada vez que le contaba, emocionada, que me gustaba un chico o que comenzaba una nueva relación. Aquí empieza contándonos la historia Alicia de cómo, en su contexto, anhelar encontrar el amor desde los 15 a los 16 fue como estar corriendo. Y cuando esto le hizo sentido y después se convirtió en psicóloga, dejó de correr, luego trotaba y luego empezó a caminar y luego pasito a pasito. Que la vida es muy larga y que un amor bien vivido vale mucho la pena. Bienvenidos a Libros para Parejas. El día de hoy hablaremos del libro Parejas Mejores de Alicia González. Hola, soy Uciel Morales, terapeuta con 15 años de experiencia acompañando a parejas en su camino hacia el amor consciente. Y hoy emprendo una nueva aventura, este podcast. En Libros para Parejas voy a leer, analizar y compartir contigo los libros más importantes sobre las relaciones y también que estén basados en evidencia científica. Esos que nos van a ayudar a transformar nuestros vínculos, porque construir una pareja exitosa no es magia, es aprendizaje, acción y mucha dosis de humildad. ¿Listo para convertir estas páginas en herramientas? Acompáñame. Cada episodio, un libro. Cada capítulo, un paso más cerca de la relación que sueñas. Bienvenidos a Libros para Parejas. Libros para Parejas. Comenzamos. El día de hoy vamos a sumergirnos en uno de los libros que está causando mayor revuelo en todo el mundo de las relaciones en este 2025. Me refiero ni más ni menos que a Parejas Mejores. Construye una relación fuerte, sana y que perdure en el tiempo, de la psicóloga sanitaria Alicia González. Publicado en enero del 2025, este libro con 272 páginas nos ofrece una guía práctica para fortalecer nuestros vínculos amorosos. Primero, como siempre, vamos a platicar sobre la autora. ¿Quién es Alicia González? Bueno, ella nació en Tarragona el 5 de diciembre de 1994. Es una psicóloga joven, psicóloga sanitaria, colegiada, con una sólida formación en diversas especialidades, experta en intervención sistémica, terapia de pareja y familia, así como psicoterapia integradora. Además, ha profundizado en áreas tan cruciales como el trauma y el apego a través de técnicas como la MDR. A ver, vamos a platicar un poquito sobre todo esto y qué significa. Primero, cuando hablamos de intervención sistémica, hay que recordar que la psicoterapia tiene diferentes formas de abordar las problemáticas o las áreas de oportunidad del desarrollo humano, de la mente y la conducta. El modelo sistémico plantea una visión más enfocada en el funcionamiento de los grupos, de las personas, como si fueran un sistema. Toma teorías desde más o menos desde 1955 que han ido creciendo. Se dice que los mejores terapeutas de pareja y familia están entrenados en estos modelos, ya que no solo se fijan en el individuo, sino en la relación como un sistema. El otro enfoque que se menciona aquí, que es psicoterapia integradora. La psicoterapia integradora es una, especialidad en la que se aprende cómo integrar diferentes elementos de escuelas distintas para que funcionen y que no sea nada más algo ecléctico, algo que se te ocurre juntar y ya, sino tener una metodología integradora. Y por último, MDR se le conoce como desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Es una técnica que se utiliza y que
que ha dado buenos resultados para el trauma, para el apego, y digamos que ha dado buenos resultados. Siempre en lo personal, cuando estamos hablando en este podcast, me gusta dedicarle un poco de tiempo a quién es el autor, de dónde viene su filosofía, por qué piensa lo que piensa. Y cuando me enteré de este libro, me di cuenta que se han vendido muchísimas copias, en España sobre todo, pero también aquí en México. Y además de hacerle divulgación, yo quiero platicarles un resumen en libros para parejas de Parejas Mejores de Alicia González. Bienvenidos. A ver, vamos a continuar aquí con lo que estábamos platicando. La dedicación de Alicia González también tiene que ver con la divulgación. Ella es la directora y fundadora de una plataforma online que conecta a personas con profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, para ofrecer terapia personalizada. Su misión es clara: llevar la ayuda psicológica de calidad a quien la necesite, superando barreras geográficas. Su compromiso con la salud emocional ha llevado a convertirse en conferenciante, compartiendo sus conocimientos en diversos foros y como creadora de contenido. Es autora del blog personal en su web, donde aborda temas de forma cercana y práctica, y co-creadora del podcast Tal y Como Somos, junto con su colega y amiga Elizabeth Clapés. En este espacio, ambas psicólogas conversan de manera natural y profunda sobre relaciones, crecimiento personal, bienestar emocional. Fue así como yo llegué a este libro, y como saben, no me gusta quedarme nada más con la idea de lo que dicen de manera general en las redes, sino que en el terreno editorial podemos ver un esfuerzo, cómo escriben para tratar de conectar con la audiencia. Y cuando me doy cuenta que además de este libro tiene otro que es Amigos Mejores, donde se exploran las dinámicas de amistad, bueno, ahí ya también me quedan como más ganas de leer Parejas Mejores. ¿Por qué? Porque ya como un segundo libro más centrado en la experiencia en el ámbito amoroso, después de todo un proceso editorial, pues muestra una madurez como escritora, ¿no? Esta autenticidad que se nota en los libros también se nota a través del audiolibro que ella narra en diferentes formas que cada persona puede adquirir, ¿no? Entonces, en resumen, Alicia González es una psicóloga activa, joven, que ha sabido combinar su práctica clínica con una labor de divulgación excepcional. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con los principales puntos del libro? Vamos a desglosar los aspectos más importantes que nos presenta Alicia en su obra Parejas Mejores. Lo vamos a organizar para fines prácticos de este podcast. Vamos a mencionar los 10 puntos. Acuérdense que es muy importante que si te interesa este libro, lo compres, lo puedes encontrar en digital, y por supuesto apoyamos el desarrollo de los autores. Les voy a leer los 10 puntos que se manejan en el libro para crear parejas mejores en el mundo de hoy, y luego vamos a platicar uno por uno. Dice: definir necesidades y deseos reales. Identificar patrones disfuncionales. Número 2. Número 3. La transición del enamoramiento. 4. Comunicación asertiva. 5. Gestión de conflictos. 6. Perdón y reparación. 7. Límites saludables. 8. Abordando la infidelidad. 9. Sexualidad y deseo. 10. Desafíos externos. Qué interesante, porque cuando de inicio mencionan los 10 puntos, se empieza a generar una sensación de comprensión del tema, pero también en diferentes dimensiones, que cualquier persona que lo empiece a leer le hace todo el sentido. Entonces, vámonos a el primer punto: definir necesidades y deseos reales. El libro comienza invitándonos a una introspección profunda. Antes de construir una relación sana, necesitamos saber qué queremos realmente. Hay una frase que dice que es: trabajar en una relación no es sinónimo de sacrificio ni de esfuerzos sobrehumanos. Se trata de aprender a navegar juntos por los altibajos, de encontrar el equilibrio entre el yo y el nosotros. Hace poco, queridos oyentes, estuve platicando con mi colega Alex y con mi colega Laura, doctoras en psicoanálisis, sobre Amores Materialistas, la película que salió relativamente hace unos meses del cine. Incluso hicimos un en vivo, porque en ocasiones nos gusta reunirnos por el gusto de platicar. Este espacio salió porque nos gusta platicar de películas y compartimos sin mucha estructura, más que lo que nos vamos encontrando y lo que nos va apareciendo. Y una de las cosas que mencionamos los tres como una, digamos, convergencia en este tema fue que
en esta película precisamente hay una confusión entre necesidades y deseos reales. En la película, por ejemplo, se manejan los arquetipos de manera muy sutil que buscan las mujeres y los arquetipos que buscan los hombres, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, planteaban una búsqueda en esta agencia de matching, como tipo Tinder, pero más al ejecutivo premium, a la antigüita. Y, por ejemplo, las mujeres pedían un hombre que sea de 1,80, que sea millonario y que sea de buena familia, ¿no? Y en cambio los hombres pedían una mujer joven abajo de los 27 años, hermosa y delgada. Entonces, en la película versa mucho este discurso, como tenían una gran dificultad de encontrar una pareja porque estaban buscando un prototipo y no aceptaban citas de personas que no cumplieran ese prototipo. Esa película nos invita, al igual que este libro, a entender qué es lo que necesito y cuál es mi deseo. Muchas veces, y lo he visto aquí en nuestro país, este deseo de una pareja y de qué tipo de pareja viene por las expectativas de la familia. Otras veces viene por la presión social del grupo. Incluso en ocasiones no se necesita, no se tiene como el deseo de una pareja. Sin embargo, como ya todas se están casando, bueno, pues yo también, ¿verdad? Entonces, en esta parte, la autora nos ayuda a entender y a diferenciar qué es una necesidad real, cuáles son mis no negociables o sea, una necesidad versus un deseo. Por ejemplo, yo deseo irme de vacaciones frecuentemente, pero qué diferente es a decir yo necesito irme de vacaciones, ¿no? Si lo pensamos, por ejemplo, en cierto tipo de parejas, a lo mejor ustedes dirían, bueno, ¿quién podría llegar a necesitar, más allá de desear, irse de vacaciones seguido? Bueno, hay personas cuyas profesiones necesitan una descontaminación de su ritmo de vida frecuente, porque si no, entonces viene el burnout, vienen colapsos. Por ejemplo, los médicos, los odontólogos, los mismos psicólogos, personas que se encuentran frente a la atención al cliente muy seguido. Y quitando esto, metiéndonos en el carácter más personal, hay personas que tienen un nivel de funcionamiento alto en autismo o situaciones graves como ansiedad, etc. Y entonces aquí encontramos que hay características individuales de las personas que llevan a plantear esto. Necesito desconectarme y necesito vacaciones. Y entonces en la relación de pareja se empieza a crear un acuerdo en el que determinado tiempo toman un descanso y no va a haber otra cosa que se ponga por encima de esto porque ya se van conociendo. Y aquí empieza, por ejemplo, todos los 10 puntos de repente se cruzan entre sí. Ahorita por el libro no me voy a meter en los otros 9, pero empiezan como a tener influencia, como un conjunto de legos, los 10 puntos. Y por ejemplo aquí se nos plantea que una vez que ya se estableció este compromiso, este acuerdo por la necesidad de la pareja, porque uno lo plantea como yo necesito esto, muchas veces pues vamos a encontrar que esto se vuelve una identidad, o sea, la pareja crea una identidad. Cuando la autora Alicia dice que una de las cosas más difíciles en una pareja, en una mejor pareja, es cambiar el yo al nosotros. Y por ejemplo, plantea de cierta forma que muchas de las parejas terminan porque no se puede dar esta conjunción, este nosotros, sino dos yoes juntos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el deseo se acabe. Y esto está interesante porque cuando no existe un nosotros en la pareja, va a venir cualquier amenaza externa y la pareja se va a desintegrar porque no hay una identidad compartida, ¿no? Entonces, el nosotros surge también de este reconocimiento de mis necesidades y mis deseos. Conforme la pareja empieza a conocerse, digamos, a explorar sus necesidades y sus deseos, pues lo van llevando a cabo a la práctica, considerando que, por ejemplo, en la etapa del noviazgo, la mayoría de las, digamos, parejas, pues hacen cosas divertidas, cosas atractivas, cosas que a uno o a ambos les gusta. Sin embargo, suelen ser experiencias más sensoriales, más externalizantes. En cambio, cuando ya una pareja empieza a madurar, se mete en las necesidades de las personas, del otro, y en las propias, y en los deseos reales, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando
hablando de un deseo versus una necesidad. Una necesidad es algo que yo, mi vida está, digamos, predispuesta o se pone en riesgo si esto no se cumple en mí. Es un indispensable, yo lo necesito. En cambio, un deseo es, puedo estar sin eso, lo puedo postergar, sin embargo, para mí es algo que es importante que se dé un lugar, ¿no? Y que se pueda llegar a hablar, acordar y poderlo meter en la relación. Los deseos entonces también son importantes y cuando hablamos la palabra deseo, pues normalmente pensamos en sexo, pensamos en compras materiales, y no, hay veces que el deseo no tiene que ver con algo así tan coloquial, sino en algunos aspectos de la convivencia, algunos aspectos en los que, digamos, una pareja desea algo en su vida y esto es algo importante para que los dos puedan migrar hacia allá. Un ejemplo puede ser en las mudanzas, ¿no? Donde puede ser que una de las parejas, de los miembros de la pareja, imagínense esto, ya hay un nosotros, ya hay una identidad de pareja, y uno de los deseos más fuertes de uno de los dos, que siempre se supo, era el deseo de estudiar fuera del país o de vivir fuera del país. Entonces, ¿qué pasa? Que las parejas lo pueden conocer y pueden decir, sí, es que sí lo hablamos, pero era algo que no sabíamos si iba a pasar en el futuro y pues lo dejamos ahí por debajo del colchón. Sin embargo, estos deseos tienen fecha de caducidad y siempre llega una oportunidad para que se cumpla, especialmente porque es un deseo importante por uno de los dos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una pareja que tenía este dilema con lo del país y fue algo como un acuerdo, se podría decir. Al principio de la relación, el chico le dijo, yo quiero vivir en Alemania y en algún momento lo voy a lograr. Prácticamente estudié lo que estudié, ahorré todo porque me quiero ir a vivir a Alemania, quiero explorar mi carrera. Y él dijo, estaría padrísimo, claro que sí, por supuesto. Y fue como un acuerdo muy subjetivo. Bueno, pues se casan con el tiempo porque pues se hacen mucho clic, todo muy bien. Y de repente le surge la oportunidad ya después de unos años al chico y después es momento. Y ella dice, no, espérame, es que cómo voy a dejar a mi familia, mi mamá, mi papá, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Acabo de empezar. Y entonces él le decía, sí, pero habíamos acordado esto. Y además no es algo que te lo estoy diciendo de ayer, o sea, es algo que venimos trabajando. Y por supuesto que la pareja entendía, pero nunca creyó que fuera a pasar. Y entonces ahí viene un pequeño trauma, una herida en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque era un deseo. ¿Se puede vivir sin eso? Sí. Sin embargo, era un acuerdo además. Yo sé que cualquier persona podría decir, bueno, pues qué egoísta la mujer si ya lo habían hablado. Acuérdense que no es lo mismo hablar de los deseos que de las necesidades. Cualquier pareja, si fuera una necesidad, normalmente cuando ya tienen un nosotros, ceden y como entiendo que lo necesitas, vamos a hacerlo. Pero cuando es un deseo que choca con la propia necesidad tuya, ahí es donde se encuentran las tensiones, ¿no? Pueden verlo, por ejemplo, con parejas donde a lo mejor ella desea una carrera profesional y él necesita otra cosa. Entonces, por eso se complica el tema de las relaciones de pareja hoy en día, porque cuando se aborda la relación, se queda en el enamoramiento, se queda en las emociones positivas y normalmente las relaciones terminan cuando las cosas llegan a estos puntos de quiebre o cuando hay una herida más fuerte como una infidelidad o cosas de este tipo. Muy rara vez terminan por este tipo de cosas de manera anticipada, es decir, no, la verdad es que yo no creo que nunca me pueda ir del país. Imagínense que hubiera dicho eso y que desde el principio hubiera quedado ahí. ¿Verdad que sería difícil? Todos decimos, bueno, pero es que nadie sabe lo que va a pasar en el tiempo. Pero cuando uno de los dos lo plantea, bueno, no siempre tenemos que abordar cualquier oportunidad que nos llegue. Tenemos que aprender a filtrar y respetar las necesidades y los deseos del otro. Y bueno, pues también se dividen las necesidades en físicas, emocionales, sociales, biológicos, o también los deseos en esas mismas líneas. Que es una necesidad física, pues hambre, comida, sueño, descanso. Muchas veces quieren las parejas conversar, tener una comunicación. Cuando una de las necesidades físicas no está activa, pues es imposible, ¿no? ¿Qué sería una necesidad social? Bueno, pues esta participación activa de la persona en el grupo. La necesidad, por ejemplo, sexual. ¿Cuál es el nivel de deseo de uno, del otro? Entrar a una pareja, queridos jóvenes, queridos escuchas, no es cualquier cosa. Es una redefinición de tu propia persona y de la identidad. Si de verdad las personas tuvieran esta como
mirada profunda de lo que implica una pareja, se cuestionarían mucho más el fortalecimiento de los vínculos. Por eso, cuando hay rupturas, no solamente se sufre por la persona, digamos, porque se muere la relación y ya, sino que una parte de ti que se construyó ahí se muere. Y eso probablemente no vuelva a aparecer en un tiempo. Entonces, sí es importante que cuando estemos en pareja tengamos en cuenta nuestras necesidades y nuestros deseos y tomarlos en serio, como el caso que les conté del viaje, porque aunque puedan decidir no irse, eso ya va a quedar como una herida fuerte en la relación, ¿no? Imagínense, quieren una vida juntos y ya en los primeros años hay una herida en el pie de la relación. Luego cuando preguntamos, no, pero es que nuestra relación iba muy bien, ¿por qué terminó? Bueno, pues ya tiene como 2 balazos en el pie porque hubo este tipo de situaciones, pues no, o sea, imposible. Y un último caso, por ejemplo, del tema de los deseos, cuando hablábamos de la identidad entre el yo y el nosotros, una cosa que yo sí veo hoy en día en la consulta es una seria dificultad entre la integración entre el yo al nosotros. Veo mucho, también estoy en Guadalajara, que es una ciudad muy metropolitana, con mucho movimiento económico, con trabajos extenuantes, jornadas de trabajo muy largas. Sí, un fenómeno que veo por acá en el consultorio es como un miedo a la renuncia de este yo, y también porque pues las personas, por ejemplo, empiezan a tomar decisiones de irse a vivir juntas después de unos meses de bonita relación, si quieren años, pero no es lo mismo, digamos, ya una vida realmente con un nosotros, ¿no? Y lo que veo son 2 yos llevándose bonito, como 2 roomies que tienen sexo y que se apoyan, pero cada uno en su camino. Y por supuesto, cuando hay temas que chocan, como las necesidades y los deseos, pues obviamente vienen severos problemas, y aquí las relaciones parecen como efímeras, pero no es eso, sino que era un miedo a renunciar a este yo y a crear un nosotros. Muy bien, pues vamos al punto número 2, que es identificar patrones disfuncionales. Muchas veces repetimos patrones que nos perjudican sin darnos cuenta. La autora Alicia nos ayuda a identificar estos ciclos y nos ofrece herramientas para romperlos. Menciona cómo muchas parejas evitan conversaciones importantes del inicio, lo que después genera problemas graves. Entonces aquí podemos ver que cuando estamos en los conflictos en la relación de pareja, y esto es también interesante porque cuando escucho a las parejas en las sesiones, algunos plantean es que él no hace esto o está fallando en aquello, y como si la terapia fuera un espacio de acusar al otro y viceversa, ¿no? Y cuando empezamos a hablar hoy, a preguntar, ¿y este tema cuándo lo hablaron? No se habló al 100%, y ya en las entrevistas individuales nos hemos dado cuenta que uno de los dos, por ejemplo, no habla temas fuertes, temas sensibles que para él eran muy importantes, pero no los habla en sus relaciones por miedo a que esas relaciones se acabaran, ¿no? El caso de una pareja que tenían un severo problema en la educación religiosa de su hijo recién nacido. El chico tenía aspiraciones cristianas y la chica aspiraciones más agnósticas, o sea, no creía mucho en Dios y en toda esta parte religiosa. Sin embargo, pues eso era un problema porque él tenía como el modelo de su vida, pues de que estuvo en un colegio católico y que hizo un grupo de amigos, y eso le fue muy bien, y pues toda su familia esperaba eso. En cambio ella, pues eso le parece una pseudo una charlatanería, tiene opiniones muy encontradas de eso, como muy enfocada en otro tipo de pensamiento. Y cuando les preguntaba, y cuando hablaron de este tema en el noviazgo, ¿a qué conclusión llegaron? Y dijo, no, es que no lo habíamos hablado. A lo mejor ustedes van a decir, ¿cómo? No pueden hablar algo tan importante. Bueno, por eso estamos hablando de patrones. Los patrones no son elementos observables para uno mismo de manera tan fácil. Para eso es muy importante la terapia. Ahora, un problema aquí de la terapia es que pues las personas suelen huir de sus terapias individuales cuando los terapeutas los confrontan o les dicen cosas. Hay como una resistencia. Entonces esto complica o amplifica lo que yo le llamo la ceguera selectiva, ¿no? Es decir, no voy a ver esto, elijo no verlo, porque ya cuando aparezca seguro se va a resolver, y vemos que no. Entonces este es un patrón. Otro que he visto mucho en la consulta es que ciertas parejas, puede ser hombre o mujer,
mujer, lo he visto en ambos, llega un momento de la relación que se está poniendo muy, muy seria. Ya llevan un par de años de novios, no viven juntos, pero ya prácticamente es como si sí, tienen todo su grupo de amigos compartidos y como que sigue el siguiente paso, que no sé si sea la boda o el vivir juntos o el formalizar más, pero alguno de los dos trae como este patrón de que cada vez que la relación evoluciona a un nivel de este tipo, la sabotea a través, por ejemplo, de una infidelidad, ¿no? Y qué curioso, porque cuando lo descubrimos, el otro elemento de la pareja puede llegar a entender cómo la infidelidad desde otro punto de vista. No nada más es me lo hizo y ya, ¿no? Sino también entender lo que está pasando en la mente del otro. Y bueno, hay muchos patrones. Cuando yo no identifico mis patrones disfuncionales, pues ese patrón va a ser un sistema funcional. O sea, puede ser dañino, pero estará funcionando, estará operativo, que sin duda, tarde o temprano, le va a meter a la relación de pareja un grave problema. Fíjense cómo hablábamos hace ratito. Ya tenemos un balazo en el pie por lo de las necesidades y los deseos. Y de repente está un patrón activo que afecta la dinámica de pareja y la construcción de ese sistema. Ya se dieron cuenta por qué es tan importante el trabajo personal y por qué las relaciones de pareja cada vez parece que son menos duraderas, menos placenteras y plenas. No es porque hemos cambiado o porque ya no hay compromiso. Acuérdense que la generación X, esta generación que ya tienen arriba de, si no me equivoco, 50 años, pues muchas veces se quedaban las relaciones de pareja por un tema tabú o por temas de justicia económica o de seguridad financiera, y esta generación millennial no suele, digamos, seguir ese patrón como tal. Al contrario, como son hijos de estas personas, pues no quieren repetir ese mismo sistema. Entonces, cuando las relaciones de pareja llegan a ciertos puntos de colapso, sí suelen salirse de la misma y luego comenzar otra y se quedan con la impresión. A mí me da esta impresión cuando veo parejas. Se quedan con la impresión de que la pareja o la relación de pareja terminó por culpa del otro, por algo que te hizo. O hay gente también que sí es como muy honesto y dice, no, pues la verdad yo fui el infiel, ¿no? Sin embargo, eso es muy concreto. La relación de pareja no terminó por ese acto en sí, sino qué pasó con las necesidades, con los deseos, cuáles eran los patrones que estaban ahí en tu historia relacional de pareja, ¿no? Un último patrón que he visto y que a lo mejor ustedes dirán, qué raro, cómo eso puede ser algo tan ahí que no se hable. He visto mucho, por ejemplo, este patrón de buscar lo contrario a ti. Es decir, si yo soy introvertido, me busco extrovertido. Si yo soy contador, serio, estructurado, abogado, pues me busco a alguien del otro lado, ¿no? Y por ejemplo, que al revisar esta historial de parejas, son realmente puras parejas opuestas a tu naturaleza. Y entonces ya se viene con una comodidad como de lo conocido, pero también ya se vive sin un compromiso íntegro, nuevo, renovado, porque ya saben lo que va a pasar. Entonces ahí el patrón pues es muy claro. Me busco lo opuesto a mí, los opuestos se atraen. No es que los opuestos se atraigan, es que a veces se repite y nos perjudica sin darnos cuenta, pero no es algo que esté analizado, ¿no? Entonces, identificar los patrones disfuncionales, Alicia, como autora, pues da muchos ejemplos en el libro. Acuérdense que yo trato de darles ejemplos personales de la consulta, ejemplos de mi experiencia, para respetar los derechos de autor, ¿no? Pero lo que sí retomamos son los puntos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos al punto número 3? La transición del enamoramiento. Este es uno de los puntos que más se me hizo valioso. Digo, todo el libro está en general muy bien redactado, está claro. De repente algunos tonos un poco superficiales o generales, pero en sí el libro tiene una buena propuesta, un conocimiento muy arduo y este tema se queda claro que es un problema, pero tampoco se suelen dar herramientas. Entonces Alicia, la autora, aborda cómo navegar esa transición hacia una conexión más profunda y significativa, y nos enseña que el amor maduro puede ser incluso más satisfactorio que la euforia inicial. Y esto, por ejemplo, se puede presentar en muchas parejas que esto me encanta, que a veces le pregunto, ¿y por qué quieres terminar? Muchas personas dicen, porque ya no siento lo mismo. A ver, pues
si fuera por eso todas las relaciones de pareja terminarían. Claro que ya no se va a sentir lo mismo, porque la curva del enamoramiento tiene un declive fuerte. En cada persona puede ser diferente, pero sabemos que puede durar 7 meses hasta el máximo de 3 años. Y si la pareja era muy pasional, muy romántica, se conquistó desde ahí y después es que ya no hace esto, ya no hace aquello. Bueno, este enamoramiento se vuelve como el máximo límite de una relación de pareja, ¿no? Se vuelve como el punto de llegada. Se acaba el enamoramiento y hasta ahí llegó la relación. Entonces aquí en el libro se plantea cómo el enamoramiento es algo hermoso, es algo bonito, pero es nada más una pista de despegue. Realmente el enamoramiento es un ingrediente para poder llegar a un amor más maduro, hacia una conexión más profunda. Y cuando esta conexión más profunda no se tiene, es muy difícil que la pareja evolucione. Retomando lo que decíamos de la película de Amores Materialistas, por ejemplo, llega un momento en que la protagonista le dice, porque ella tiene un dilema entre si casarse con el hombre perfecto, que es el arquetipo que les decía, o regresar con su ex, a quien quiere mucho, pero pues era una persona que tenía una muy mala economía. O sea, era pobre y era mesero, pero estaba galán y lo quería y bueno. Pero el otro pues era millonario y era como que el unicornio que todas las mujeres querían en ese contexto. Cuando ella llega un momento en el que se da cuenta que lo tiene como todo cubierto, lo económico, toda esta parte, se sincera y le dice a él, es que ¿por qué no me siento enamorada? ¿Por qué no me siento enamorada si lo tengo todo? Y él le dice, yo nunca lo he podido sentir, no me creo capaz de poder amar. Y ella le dice, lo que pasa es que yo no soy la indicada, porque si fuera lo sentirías y no nos sentimos enamorados. Y él le dice, no importa, eso no se necesita para una relación. Y ella como que dice, no, pues sí, yo sí lo necesito. Aquí tenemos como un momento importante en esta película, porque primero una eligió a una pareja por un prototipo externo que no se vinculaba con sus necesidades y sus deseos. Segundo, que por más que se forzó a poder, digamos, superar el vínculo con su ex a través de esto, pues solo fue eso, forzarlo. Y que el enamoramiento, por ejemplo, esta curva se le acabó bien rápido, que fueron unos meses, y cuando ya se le acabó, se dio cuenta que seguía amando a su ex. Y ahí podemos darnos cuenta que ahí ya había pasado años de que habían terminado. Y muchas personas dicen, es que ¿por qué no superó a su ex? Qué persona tan tóxica. Pero es que cuando ya se construyó un nosotros en una pareja, y cuando la decisión de terminar se dio de manera inmadura, intempestiva, inadecuada, no trabajada, no acompañada, esa parte de nuestra identidad sigue vinculada a ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella lo terminó a él porque le dijo, no me gusta discutir contigo por dinero. ¿Cómo puede ser que estemos discutiendo por $20? No veo que tu vida vaya a ningún lado. Pero ella lo quería, pero lo terminó por temas económicos, lo cual es muy válido. Sin embargo, no lo dejó por él, no lo dejó porque ya no lo quería, lo dejó por una cosa en específico. Y ahí podríamos hablar también de la madurez que tenía en esa etapa de su vida y las ideas que tenía de una pareja. Quizá creció viendo una pareja, a una madre que tenía un esposo proveedor y que eso le daba seguridad, o lo contrario, y por eso no quería ponerse en una posición de esa manera. Pero ahí vemos que la falta de trabajo personal produce estas rupturas con nosotros mismos y con lo que vamos construyendo, porque estas dos personas tenían una estructura de nosotros, una identidad compartida. Y cuando en el mundo actual las parejas terminan de una forma así por algo tan, digamos, mal trabajado, pues las personas siguen vinculadas y pueden tener pareja, sí pueden, pero no va a ser va a ser muy difícil volver a llegar a este punto de identidad compartida. Y lo que están pensando es que cuando sientan este enamoramiento es la persona indicada, pero no. El enamoramiento es generalmente fácil porque va a llegar a través de la atracción, va a llegar a través de la química, va a llegar a través de las emociones. Y si las personas empiezan a buscar como una relación, sentí esta química, me encantó esto y aquello, sin haber superado, trabajado esto que les menciono, el enamoramiento en cuanto se acabe va a mostrar la verdad. No hay una disponibilidad emocional para una pareja. Y cuando
se quedan en la relación después del enamoramiento, pero ya no hay una conexión emocional profunda, pues se vuelven roomies, o en el caso de papás con hijos, pues socios, ¿verdad? Muy bien, vamos al punto número 4. Los últimos puntos los voy a mencionar más rápido y ustedes me dicen si les interesa que profundicemos en un capítulo 2, en una segunda parte. Le voy a escribir a Alicia González para felicitarla por su libro y la voy a invitar a una entrevista en videollamada por la distancia, a ver si quiere platicar un ratito para compartir un poco más. Muy bien, comunicación asertiva, acuérdense, gestión de conflictos, perdón y reparación, límites saludables, abordar la infidelidad, sexualidad y deseo y desafíos externos. Muchos de estos puntos los hemos platicado en otros episodios. Los que me parecen más importantes a mencionar en este libro son gestión de conflictos, reparación, perdón, y el último que tiene que ver, bueno, el tema de límites saludables. Me voy a enfocar en esos y los demás, pues si el libro les está gustando, si les parece interesante, pues les recomiendo que vayan a por él. Muy bien, el punto número 4 es comunicación asertiva. Nos vamos a pasar a gestión de conflictos, punto número 5. Y es que este es central en el libro porque normalmente las parejas ven a los conflictos como algo malo, como algo negativo. Y podemos ver que los conflictos es algo que está garantizado en las relaciones de pareja. Es más, ¿qué es lo más seguro en la relación de pareja? Que va a haber conflicto. Es una predicción, eso va a pasar, pero no tenemos educación emocional para poderlos gestionar. Alicia propone cambiar nuestra perspectiva, una reestructura, una reingeniería mental en el que podamos incluir a los conflictos como algo importante en la relación. Ella dice, gestionar conflictos para que las discusiones no desgasten, sino que construyan. Yo te quiero hacer algunas preguntas con base en esto. Cada vez que discutes con tu pareja, ¿te sientes más desgastada? Cada vez que discutes con tu pareja, ¿te sientes que al final se llegó a algo? Estas últimas discusiones que han tenido, ¿te sentiste escuchado? Estas discusiones repetitivas con el mismo tema, ¿te sentiste validado? ¿O son dos puntos tratándose de defender a capa y espada? ¿Qué respondes? Bueno, lo que yo veo mucho en el consultorio es que muchas veces las personas prefieren tener la razón a conservar la relación y que los conflictos no están acompañados de validación, no están acompañados de escucha, no están acompañados de empatía, no están acompañados de identificar la necesidad del otro ni de incluir el por qué. Entonces los conflictos suelen desgastar a las parejas, las suelen desinflar y le quitan la capacidad de disfrute. Una pareja que se encuentra en un patrón, digamos, activo de conflictitis, a veces, ¿no? Me preguntan, ¿qué tenemos, doctor? Me dicen, ¿qué tenemos? Y yo les digo, ustedes tienen un caso agudo de conflictitis. Disfrutan, tienen un placer por estar peleando. Pero ¿cómo nos va a gustar estar peleando? Les digo, claro, porque cuando uno gana la razón le dice al otro, ya ves, te lo dije. O le dice a sus amigas, yo gané. O él ya aceptó que se equivocó. Entonces, claro, es una ganancia secundaria la conflictitis aguda. Lo malo es que es una enfermedad crónica y degenerativa si no se puede resolver. La clave para gestionar conflictos es que las discusiones tengan estos elementos. Número 1, escucha. Número 2, validación. Número 3, hacerte una pregunta, ¿qué tal si yo me estoy equivocando? Número 4, ¿cómo ver el punto del otro sin ofenderme? ¿Cómo no confundir este conflicto con algo personal, sino con una oportunidad del otro? Cuando me detengo en el conflicto y me escucho, me observo, me analizo, entonces puedo decir, a ver, el conflicto lo podemos navegar, ¿no? Hace un tiempo también me tocó atender, por ejemplo, una pareja que cada vez que tenía conflicto, era una pareja LGQTB, cada vez que tenían un conflicto, llegaban a los golpes, a los arañazos. Era una cosa que cuando analizábamos la estructura del conflicto era, a ver, ¿cuál es el tema? Le escribió una persona que a mí me molesta y que habíamos acordado que ya no le iba a escribir. Volví a ver
que le escribió, y esta persona y su pareja decía, sí, pero es que me está revisando el celular y también habíamos acordado que ya no lo iba a hacer. Y entonces aquí, si se fijan, ya tenemos un escenario de videojuego de fight. ¿Por qué? Ella nos responde, no respeta los acuerdos, yo ¿por qué los voy a respetar? Y entonces, en lugar de gestionar el conflicto nos está navegando a nosotros, el conflicto se está apoderando de nosotros. Aquí, por ejemplo, en las sesiones decimos, a ver, vamos una cosa a la vez. ¿Cuál tema está dañando más o desgastando más la relación? No, pues que ella le escriba, que se deje escribir por esta persona, y luego ya hablaba de su postura, porque esta persona era importante para su vida, etcétera, y la otra persona simplemente decía, no, es que no, y entonces cuando estamos en estas posturas de sostener el conflicto, en lugar de construir, en lugar de avanzar, muy rara vez las relaciones van a salir adelante, porque se ahogan, se asfixian, ¿no? Cuando no tenemos herramientas para gestionar conflictos, lo que sí tenemos son herramientas para destruir relaciones. Y aquí es muy duro, porque los conflictos pequeños ya hacen daño, pero cualquier conflicto medio destruye la relación. En cambio, una relación madura con conexión emocional, incluso un conflicto severo de nivel nuclear, se puede llegar a gestionar. No hay conflicto que no se pueda gestionar, no hay. Que si tu mamá se mete en la educación de mis hijos, que si tu mamá no me da el lugar, que si el ex, que si el mensaje, que si todos los conflictos se pueden gestionar, pero acompañado de escucha, validación, empatía, autoanálisis, autorreflexión y con una postura y una mirada constructiva. Y bueno, la autora nos propone una serie de ideas, de pasos, de herramientas para poder gestionar conflictos que seguramente les pueda resultar interesantes. Y así llegamos al punto número 6, perdón y reparación, que me parece que está ligado al anterior. Y si se fijan, lo que les decía al principio, todos los puntos funcionan como bloques del ego que están interconectados. Sin embargo, se le dedica un espacio muy importante al arte de perdonar y pedir perdón. La autora Alicia nos guía en cómo reparar heridas emocionales que después se convierten en situaciones dolorosas que ocurren en la pareja. O sea, no está hablando de, yo voy a sanar la herida de abandono que trae mi esposa. No, pero lo que sí puedes hacer es estas heridas que se han gestionado en la relación, cómo sí abordarlas, cómo sí darles un lugar con estos actos de reparación, porque también eso me encuentro mucho en la consulta. Él sabía que yo tengo herida de abandono, ándale. Ya todo este lenguaje del TikTok, ¿no? Herida de abandono, herida del rechazo. Y aún así decidió hacer todo esto, o sea, poniéndolo como el otro tan malvado me dio donde más me duele. Cuando muchas veces lo que pasó fue que no se consideró la dimensión de una cosa. Y entonces cuando llevamos el conflicto acompañado de una comunicación sana, de una comunicación positiva, el conflicto se sustituye por el arte de reparar y de pedir perdón, ¿no? Por ejemplo, una pareja, precisamente cuando hablábamos de esto de la película, en la película ellos deciden, digamos, retomar su relación, por decirlo de algún modo, ¿no? Ella deja al millonario, se va con el ex con el que se había vinculado, y me pareció como un acto de madurez cuando él le propone una especie de matrimonio, agarra una florecita, la hace anillo y le dice, ¿y si tomamos una mala decisión financiera? Y ella empieza como a llorar. ¿Y qué está haciendo ahí a nivel reparación? Pudo habérsele activado el chip conflictivo y decir, no, oye, dame un anillo, bueno, esfuérzate, trabaja. ¿Cómo que estoy dejando al millonario y no me puedes comprar un anillo? En cambio a ella se le llenan los ojos de lágrimas y le dice sí, pero no solamente le dice sí a lo que le está pidiendo, sino le está diciendo sí a ella, a que voy a reparar estas heridas que te provoqué haciéndote protesta por tu economía. Y le dice, yo me sé cuidar a mí misma y no es que yo te vaya a salvar a ti, pero ya no tengo la idea de que me salves tú a mí. Entonces estas pequeñas frases, esto es como de, ya no voy a volver a ser aquella que te reclamaba esto. Ahora tus detalles los voy a valorar, los voy a dimensionar. Eso es un acto de reparación que hacen las parejas con base en su historia. No te toca reparar la historia de tu vida, de tu pareja, de sus otras parejas o de su vida familiar, pero sí de lo ocurrido en esta relación, ¿no? Y el perdón
tiene que ver también con el momento de conciencia del dolor del otro. Cuando una persona, o sea, yo lo puedo ver de esta manera, cuando tú conectas, ¿cuál fue el activador de dolor? La dimensión que eso implica en la mente y en la vida de tu pareja. Cuando eso le afecta no solamente emocionalmente, sino en su proyecto de vida, cuando creas, digamos, esta mirada y una mirada consciente. Fíjense, hace ratito hablábamos de conflictitis. Aquí ya podríamos hablar en una connotación más positiva de reparitis. Esa sí vale la pena. ¿Qué sería esto? Pues tener esta mirada y esta conciencia de decir, necesito aceptar que me equivoqué, ¿no? Y me ha pasado que cuando varias parejas empiezan a practicar esto, al principio es de, no le creo, como que no tengo la capacidad de perdonar, ¿no? Lo que pasa es que el cerebro, después del trauma, accede muy fácil a los sistemas de alerta. Es un proceso de desconfianza por supervivencia. No es que no puedas perdonar, es que tu cerebro está en un modo amenaza. Y hasta que no se genere un espacio seguro, no vas a poder perdonar. Si ese espacio seguro no aparece en la pareja, no vale la pena avanzar hacia un perdón efímero y superficial. Porque muchas parejas dicen que después de una infidelidad decidieron retomar y se perdonaron. Pero a la primera vienen reclamos o vienen muchos problemas. No hubo un perdón, hubo un miedo a terminar la relación. Entonces el perdón viene a construir un espacio seguro en la relación. Es eso lo que hace el perdón. Es decirle al otro, estás segura. Me puedo equivocar, pero intencionalmente no te dañaré. Cuando esto pasa y se vuelve una constante, la persona podrá sentir el perdón. Sobre todo en actores de infidelidad. Me dicen, es que ya le pedí perdón 20 veces y me sigue preguntando qué pasó, cómo le hice, por qué lo hice, sigue llorando. Entonces lo que yo les digo es, no siente un ambiente seguro. Lo que pasó con la infidelidad es que se le pegó de manera drástica a la seguridad de la pareja. No fue nada más un acto de traición, de pasión, sino que la estabilidad general de la pareja como sistema ya se botó, ¿no? Piénsenlo como en una lluvia. Imagínense que ustedes están en una cabaña y está lloviendo con lluvia eléctrica, pero su techo aguanta muy bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen vientos y se empiezan se empieza a levantar el techo, empieza a sentir el riesgo? La seguridad se empieza a acabar. Pero una cosa es sentirlo, imaginárselo, a cuando ya pasa, cuando ya te inundaste, cuando ya te ahogaste, cuando ya estás en el problema, cuando estás viendo sufrir a tus hijos. Por eso no digo que siempre, pero muchas veces la infidelidad genera un trauma parecido a un secuestro. Así el cerebro lo relaciona porque se daña la capacidad de sentir seguridad. Por tanto, se pone toda la familia en modo amenaza y por eso la mayoría de parejas que terminan por este tema terminan como perros y gatos en la corte, peleándose a los hijos, etcétera, criticando al otro, porque se quedaron con un cerebro hipervigilante. Y por supuesto inaccesibles emocionalmente para el futuro. Cuando te diga tu pareja que su expareja lo engañó y por eso la dejó, ojo, a ver si ya trabajó el perdón, a ver si ya entendió la dimensión de lo que pasó en su mente de esto. En cambio, cuando hay un perdón verdadero, conectado con la mente del otro, con la conciencia, con el cariño, con la ternura, la otra persona, ¿cuándo vas a saber que perdonaste? Cuando vuelves a sentir el espacio seguro. Me dicen algunos pacientes con ansiedad, ¿por qué no puedo confiar en nadie? Tengo un problema para confiar en las personas. Le digo, no es un problema de confianza, es una defensa, un mecanismo de defensa para sobrevivir, porque hay que estar alertas cuando no nos movemos en espacios seguros. Si tú te fijas, tu familia, tu trabajo, todo se puede acabar si tú te equivocas o si tú decides no ir un día. No es un espacio seguro. ¿Por qué creemos que vamos a confiar? Porque la confianza implica crear espacios seguros. Pero ¿cómo si no te mueves en uno? Entonces hay personas que nunca se han movido en un espacio seguro, en un espacio estable, ni en su familia. Entonces, ¿cuál es la fórmula para identificar si tú no puedes confiar en las personas? El por qué. Analiza cómo han sido tus espacios, tus amistades, tus relaciones. ¿Han sido seguros? ¿Han sido confiables? ¿Han sido predecibles? ¿Han sido estables? ¿Ha habido perdón? ¿Ha habido reparación? ¿Ha habido conexión? Si tú me respondes que no, bueno, tienes un problema de confianza.
tienes un problema de ambientes inseguros y cómo opera eso en tu mente. Se está poniendo fuerte nuestro podcast, ¿verdad? Y por eso es muy bien importante tener esto trabajo personal, atreverse. Por ejemplo, si llevas ya un tiempo con terapeuta y no sientes que estás avanzando, díselo, avanza, modifica, cambia de terapeuta, busca opciones, atiende también por psiquiatra, el terapeuta de pareja, no nada más cuando hay conflictos, sino desde la base de la relación. Hay muchas herramientas hoy en día, pero nos esperamos al colapso del conflicto, a que se activen mis patrones, y todo esto tarde o temprano al que más afecta es a mi persona, porque cuando tengamos 40, 50 años y recordemos todo lo bonito que pudo ser, podemos estar amargados y decir es que los demás, cuando probablemente uno de los elementos que destruyó tu capacidad de vincularte sanamente con los demás fue la falta de trabajo personal. Y bueno, pues así llegamos a el final de este podcast. Como les digo, nos faltaría hablar de límites saludables, abordar infidelidad, sexualidad y desafíos externos. Yo nada más les comento que en el punto 7 nos platican toda la estructura de los límites, cómo decir que no. La infidelidad en el punto 8 es un tema que lo trabaja con una guía, con una metodología para afrontarla, tanto para quien la cometió, para quien la recibió, y cómo trabajar en esta confianza si se decide continuar. En la sexualidad platica a través de entrevistas hacia cierto tipo de parejas, genera dinámicas como del gato y el ratón, la seducción, y donde ella dice uno de los miembros puede tener deseo más espontáneo y el otro más reactivo, lo que puede generar fricciones en la pareja si no se habla, ¿no? Y no leerse la mente, sino cómo comunicar esto. El libro ofrece herramientas para combatir la monotonía sexual y recuperar el deseo. El punto 10 pues menciona que las parejas no viven una burbuja, sino que se aborda cómo enfrentar juntos estos desafíos como la crianza, las finanzas, la familia, política y momentos de duelo. Entonces, a nivel de reflexión, lo que a mí más me gustó de este libro es un enfoque práctico. Alicia no se quedó en las teorías abstractas, sino que ofrece herramientas muy concretas que podemos aplicar en nuestras relaciones diarias, que como les digo, yo no las voy a leer literal porque me gustaría que ustedes compren el libro. Su estilo es cercano y empático, reconociendo las relaciones como algo muy, muy lleno de emociones positivas, pero que necesitan trabajo, y que este trabajo puede ser gratificante y transformador. La autora nos recuerda constantemente que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay principios y hay herramientas que tienen evidencia que nos pueden ayudar a construir relaciones más sanas y satisfactorias. Por último, quisiera decir que su experiencia como psicóloga se refleja y nos ofrece un equilibrio entre calidez humana y profesionalismo. Y bueno, llegado a este punto, la tan querida sección de calificación final de este libro en base a los 5 puntos: paja, mensaje, escritura, utilidad y valor por el dinero. Paja, yo le doy 4 estrellas. El contenido es sustancial, bien investigado y basado en la experiencia profesional de la autora. Ofrece 272 páginas donde yo diría que sí hay un poquillo de paja innecesaria, pero tampoco es algo que afecte la lectura. Mensaje, le voy a dar 5 estrellas. El mensaje es claro, es positivo y es realista. Alicia logra transmitirle esto que les decía de las relaciones saludables. Las mejores parejas requieren esfuerzo, pero que este esfuerzo vale la pena y, ojo, es accesible para todos. Escritura, 4 estrellas. El tono de escritura es cálido, es profesional, combina anécdotas, ejemplos prácticos y conceptos psicológicos, haciendo que el contenido sea fácil de entender y aplicar. En ocasiones, un poquillo superfluo, pero eso ya es un tema más subjetivo. Utilidad, 5 estrellas. Yo creo que este libro es extremadamente útil, tanto para parejas que están pasando por dificultades como aquellas que simplemente quieren fortalecer su relación. Entonces, las herramientas que proporciona son prácticas aplicables de manera inmediata. Y por último, valor por el dinero, 5 estrellas. A mí me costó poquito menos de 400 pesos, lo compré en digital en Amazon. Considerando la calidad del contenido, la experiencia del autor, la aplicabilidad de las herramientas, me parece que
todo el dinero que se invirtió fue justo, digamos, y válido el precio por el valor que nos ofrece. Conclusión: Parejas Mejores es una guía completa y me parece el principio de un proceso de reflexión para cualquiera que quiera construir o mantener una relación amorosa sana y duradera. Inclusive un análisis crítico del por qué te han fallado tus relaciones anteriores si en este momento no tienes pareja. Alicia González nos ofreció un mapa para navegar en estas complejidades del amor moderno de una forma sencilla. Espero que esta reseña les haya sido útil con los ejemplos que yo he añadido como siempre, y por lo pronto nos vemos en el próximo episodio de Libros para Pareja. Hasta entonces.